La huella de un verdadero arrepentimiento. La huella de un verdadero arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos. Y hay un para, si quieres subrayar eso, para que sean borrados vuestros pecados. O sea, es condicional. Es condicional. Y añade, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La Biblia no dice que para ser salvo uno tiene que asistir a una iglesia. No dice que uno tiene que escuchar en YouTube los mensajes. No dice que tienes que venir a cantar, a aplaudir. La Biblia dice que para ser salvo tiene que haber un arrepentimiento. Así de sencillo. Y arrepentimiento, lo hemos explicado en reiteradas veces, metanoia, cambio de mente. Pero algunos llegan a la iglesia y su mente todavía cochambrosa, dicen ustedes, y entonces entiendo que si comprenden ustedes ese término, todavía quieren con esa mente sucia venir y seguir haciendo lo que antes hacía, pero dentro de la iglesia. Y eso es imposible. No se habla que te cambien el cerebro. No se habla que cambies de religión. No te habla de que cambies de ropa. No te habla que debes cambiar de iglesia. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Antes tú pensabas de una forma, ahora tienes que pensar de forma diferente porque estás arrepentido. Antes pensabas que solamente tú tenías la razón, que solamente tus opiniones eran las válidas, las verdaderas, pero ahora tiene que haber cambiado tu forma de pensar y saber que solamente la opinión de Cristo es la opinión única y verdadera, que no hay otra opinión. Muchos pueden asistir a la iglesia regularmente y no haberse arrepentido. Y déjeme decirle que de esos hay muchos. Sin embargo, una condición para que los pecados sean perdonados es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, en primer lugar, es necesario para perdón de pecados. Muchos están pasando situaciones difíciles y vienen a la iglesia y gritan y cantan y dicen aleluya, levantan las manos y salen de la iglesia sin haberse arrepentido. Entonces son siendo los mismos. Muchos van y hasta se bautizan, pero lo único que hacen es estar remojados porque nunca ese bautizo causó un efecto. Es decir, de nada sirve si una persona asiste a la iglesia todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y canta muy bonito y tocan algún instrumento, participa como líder, es maestro, ujier, o simplemente se sienta en una silla. Pero ¿sabe qué? Si no se ha arrepentido, no tiene perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no vendrán tiempos de refrigerio. ¿Hemos visto eso, sí o no? Acabamos de leerlo en solo ese versículo. Y si no hay arrepentimiento genuino y verdadero, no hay perdón de pecados y por lo tanto no hay vida eterna. Entiéndalo así. Entienda esa certeza que hay. Y lo que aparece allí en Mateo 4:17, que vamos a leer a continuación, son las primeras palabras de Jesús cuando recién va a empezar el ministerio aquí en la tierra. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Es decir, la primera predicación de Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. El reino de los cielos es el gobierno de Dios, y mucho se ha predicado sobre esta parte y se ha hablado que nosotros podemos vivir los milagros de Dios, las bendiciones de Dios y la vida de Dios que Dios quiere darnos, y no esperar la vida eterna, sino ahora puedes empezar a vivir el reino de Dios en tu vida. En el Padre Nuestro, incluso Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No dice, voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra. Eso quiere decir que Jesús quería vivir el reino de Dios aquí en la tierra, pero puesto los ojos en el autor y consumador de la vida.
O sea, tenemos que entender esto. Jesús viene acá anunciando el reino de Dios, viene anunciando el gobierno de Dios, pero para que se manifieste el gobierno de Dios, Jesús dice: arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de Dios no se va a manifestar públicamente, por lo menos hasta el milenio. Pero sí es posible que se manifieste el gobierno de Dios en tu vida y en tu corazón de forma individual a los que realmente se han arrepentido. No habrá reino de Dios sin arrepentimiento. No lo va a haber. Muchos predican: declara el reino de Dios que está sobre tu vida. ¿Cuántos quieren el reino de Dios? Amén. Solamente decláralo. Y suena bonito. Y es muy emotivo, pero no es real. Porque el reino de Dios solamente será manifestado en tu vida cuando verdaderamente, cuando genuinamente te has arrepentido. Y para que el reino de Dios se haga realidad en tu vida, no necesitas escuchar un sermón bonito. Necesitas arrepentirte. No necesitas que te vayan a visitar a la casa. Necesitas arrepentirte. No necesitas ver los mensajes del Face ni mandar mensajes por Face. Necesitas arrepentirte. No necesitas que alguien te esté motivando, impulsando: ven a la casa, ven para aquí. Necesitas arrepentirte. En segundo lugar, el arrepentimiento es necesario para vivir en el reino de Dios. Esa vida poderosa que Dios quiere dar a sus hijos. Pero hermano, yo tengo 13 años, tengo 5, tengo 10, tengo 40 años de haber conocido a Dios. Sin embargo, tu vida fuera de la iglesia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma y no has cambiado tu manera de pensar que antes tenías. Miren, vamos rápidamente a Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí viene: ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de vuestro entendimiento, es decir, cambiar tu forma de pensar. Es decir, ¿qué cosa? Arrepentirte. Una metanoia tiene que ocurrir en tu vida. Porque si no ocurre una metanoia, sigue siendo el mismo que va camino al infierno, aunque te disfraces de cristiano. ¿Para qué? Y luego añade, ahí en Romanos, lo que acabamos de leer: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que si no te arrepientes, nunca sabrás cuál es la perfecta voluntad de Dios sobre tu vida. Y muchos tienen años y se andan preguntando: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y tal vez nunca lleguen a saberlo y se vayan al panteón sin haber sabido lo que es un verdadero arrepentimiento. En tercer lugar, pues estamos hablando de lo mismo. Mucha gente vive afligida porque no conoce la voluntad de Dios. No saben la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Muchas veces dicen. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Quién ha hecho esa pregunta? ¿Nadie? ¿Sabes cómo que ibas a conocer la voluntad de Dios? Arrepintiéndote. Arrepintiéndote. Y cuando te arrepientes, no vas a hacer las metidas de patas que cometes. Para conocer la voluntad de Dios, para vivir bajo la voluntad de Dios, para comprobar la voluntad de Dios, no se necesita grandes sermones de prosperidad. No se necesitan sermones que te estén apapachando. No se necesita grandes sermones de motivación. No se necesita: tú confiésalo y será dado. No necesitas esas cosas, porque nada de eso funciona. La Biblia dice que necesitamos arrepentirnos. Si quieres vivir bajo la voluntad de Dios, si quieres dejar de caminar en tus caminos y caminar por el único camino que te lleva a la vida eterna, tienes que arrepentirte. Es decir, cambiar tu forma de pensar. Metanoia es lo que tiene que ocurrir en tu vida.
Entonces el arrepentimiento es necesario, en primer lugar, para perdón de pecados. En segundo lugar, el arrepentimiento es necesario para vivir en el reino de Dios, esa vida poderosa que Dios quiere dar a todos sus hijos. Y en tercer lugar, mucha gente vive afligida porque no conoce la voluntad de Dios. Y yo creo que estas tres razones son poderosas para que tú permitas que haya una verdadera metanoia dentro de tu vida, un verdadero arrepentimiento, ¿o no? ¿No son suficientes esas tres razones que les estoy dando? Creo que son mucho más que suficientes. Muchas veces la palabra arrepentimiento solamente se menciona en una oración y dices: ven a mi vida, estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho, te pido perdón en el nombre de Jesús. Y es la única vez que te arrepentiste, o entre comillas te arrepentiste. Y luego de esto nunca más se vuelve a hablar más de lo que es el arrepentimiento. Y hay muchísima gente que ni siquiera sabe lo que es arrepentirse. Las consecuencias de no hablar del arrepentimiento es que haya muchas personas en las iglesias sin haber sido perdonadas. Y están en las iglesias, y si no han sido perdonadas, por consiguiente no van a gozar del reino de Dios en sus vidas. Así de sencillo. El hecho de no enseñar sobre el arrepentimiento hace que muchas personas piensen que estaban arrepentidas y no lo están, y se van a dar cuenta cuando son lanzadas al lago de fuego. Y si no son arrepentidas, no son salvas. Es la razón. Porque la salvación solamente viene por el perdón de pecados. Y por lo tanto, si esas personas mueren el día de hoy, se van al infierno. Es lamentable tener que decirlo de esa forma. Y a veces algunos dicen: ay, pastor, pero qué directo. ¿Y qué? ¿Te hablo con otra forma para que no lo entiendas? Te tengo que decir las cosas como son. Y eso es por amor. El infierno está lleno de personas que asistían a iglesias, quiero que lo sepan, y que creían que eran salvos, pero que nunca se arrepintieron. Entiéndalo bien. Así, eso es el infierno. No crea que solamente están los mundanos. También hay gente muchísima que están en las iglesias, que asistían a una iglesia, pero hacían lo que se les daba la reverenda gana. Si tú estás entendiendo, quiero que este mensaje es de parte de Dios. Por algo Dios no cambió las cosas. Entonces, ¿cuál es la muestra de, ¿cómo se dice?, de un verdadero arrepentimiento? ¿Cuál es esa huella que tiene que quedar, esa marca que tiene que haber de un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente estamos arrepentidos? ¿Cómo puedes demostrar que has cambiado tu forma de pensar, que ha ocurrido esa metanoia dentro de ti? ¿Cómo? Un día pasé al frente, ¿verdad? Hice la oración del pecador y empecé a leer la Biblia y a orar 3 horas diarias. Hablo en lenguas, oro por los enfermos, y cuando oro se sanan los enfermos. Cuando predico la gente se arrepiente, y por eso el Espíritu está en mí. Es que yo soy parte del ministerio. Llego media hora antes, arreglo las sillas, limpio cuando es necesario, doy la bienvenida a los hermanos. Y muchas veces, haciendo todas esas cosas, crees que tú estás arrepentido. Ten cuidado. Ten cuidado. Que vengamos a la iglesia, que seamos líderes en algún departamento, o que pertenezcamos y que oremos o que leamos la Biblia y que tengamos dones, ¿es muestra de que estamos arrepentidos? La respuesta es no. No. Entonces, ¿cómo se demuestra? ¿Cuál es la huella del verdadero arrepentimiento? Pues vamos a Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se dan cuenta, Jesús y Juan el Bautista, iniciando su ministerio, ambos predicaron sobre el arrepentimiento. Dios te dice: hijo, hija, tengo algo grande para tu vida, pero no basta con decir yo lo creo, yo lo recibo. Tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Sí? Es lo que ocurre el arrepentimiento, metanoia. Si yo estaba caminando para allá, cuando hay una metanoia en mi vida, entonces yo simplemente le doy la espalda a donde antes yo iba y ahora voy en dirección opuesta.
Es lo que tiene que ocurrir cuando hay ese arrepentimiento. Hay gente que puede llegar año tras año, domingo tras domingo, martes tras martes a la iglesia y piensan que ya lo saben todo o que no pueden ser mejores, que están haciendo lo mejor de ellos, pero no se dan cuenta que Dios quiere mejores cosas, pero tienes que cambiar tu forma de pensar. Tu mente tiene que cambiar. Tienes que dejar de lado tus dudas, tienes que dejar de lado tu orgullo y tienes que arrepentirte. Y esta palabra de arrepentirse es por nuestro bien, quiero que lo sepa. Es por nuestro bien que se nos está diciendo, Dios quiere traer su reino a nuestras vidas y si no lo trae, será por nuestra culpa, no por la culpa de Dios. Si tú no estás viviendo esa vida abundante, si el reino de Dios no lo estás experimentando dentro de ti, no es culpa de Dios, es tu culpa. Porque es lo que está diciendo. Si no tienes tiempos de refrigerio en tu vida, es tu culpa, no es culpa de Dios. Porque Él es fiel a sus promesas. Quisiera que vayamos, que me acompañen a Mateo capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando. Viene la palabra examologeo, que significa reconocer, concordar completamente, convencida de que estaba actuando mal esta persona. O sea, eso es lo que significa examologeo, confesando. Y Juan el Bautista, si vemos, llamaba al arrepentimiento, es decir, cambia tu forma de pensar. Y la gente venía públicamente, no, que me da pena, ¿qué me van a decir los amigos? ¿Qué me va a decir la comadre? ¿Qué me va a decir el compadre? No ponían ninguna excusa y venían y reconocían públicamente su pecado y pedían perdón a Dios y se bautizaban. Pero muchas veces ofendes dentro de la iglesia y no eres capaz de reconocer tu culpa. Y muchas veces por tu culpa alguien se fue de la iglesia y no eres capaz de ir a visitarlo y pedir perdón en su casa y animarlo para que regrese porque tú fuiste el que fallaste o la que fallaste. Pero acá vemos públicamente, porque ese es el varón y esa es la mujer que verdaderamente se arrepiente. ¿Será posible que aún después de haber venido públicamente y reconocer que eran pecadores y haberse bautizado, sigan sin haber obtenido el perdón de pecados? La respuesta es un sí categórico. Veamos lo que dice. Versículo 7, sigamos ahí. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Ese sí está fuerte, para que digan. A veces dicen, es que el pastor Luis predica muy fuerte. No, este es fuerte. Yo nunca les he dicho generación de víboras a ninguno de ustedes. ¿Verdad que no? Pero aquí sí, Juan está diciendo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista está hablando fuerte en contra de ¿quién? De los religiosos, de los fariseos, y de confesar sus pecados, porque venían, pero la confesión lo hacían ¿qué? De labios hacia afuera. Pero cuando uno confiesa sus pecados, tiene que haber, hay una condición, tiene que apartarse de esos pecados. Mire, Proverbios 28:13, le voy a hacer recordar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Escuche bien esto. No es solamente confesar, es y se aparta. Alcanzará misericordia. Es la característica, hermanos, para alcanzar el perdón. No confesar un pecado y seguir en la misma mugrero.
seguir pecando en lo mismo. Es confesar los pecados y apartarse para obtener el perdón. Entiéndalo. Confesar y apartarse todos los días del pecado. Entonces vas a alcanzar la misericordia de Dios y por consiguiente el perdón de pecados. No basta con confesar un día ahí en la iglesia que somos pecadores y arrepentirnos, sino apartarse y perseverar hasta el fin. Es decir, que debo dar testimonio que he cambiado de mente, que mi mente ha sido transformada. No basta con llorar un día y al día siguiente seguir cometiendo los mismos pecados. Eso solamente significa una cosa: que no he alcanzado el perdón de mis pecados porque no he nacido de nuevo. Hermanos, somos llamados a vivir una vida como Cristo quiere que vivamos, demostrando arrepentimiento, pero verdadero. Y si realmente estás convencido de que Cristo es el Señor de tu vida, de que Cristo dio su vida por ti, de que Él dio todo lo que tenía por amor a ti, entonces tú no vas a hacer lo que Cristo o a Cristo le desagrada. Vas a decidirte vivir en su camino y obedecerle todos los días de tu existencia y cada día de vida, muriendo a ti mismo, a ese yo, a ese ego, para que Cristo verdaderamente vive en ti y tú reflejes la imagen de Cristo ante los demás y ante la sociedad. Eso si verdaderamente Cristo vive dentro de ti. Porque si no vive, necesitas arrepentirte. Cuando tú crees lo que dice la Biblia, entonces debes cumplirlo y lo practicas en tu vida diaria. Pero si no lo practicas, hermano, diariamente, eso significa solamente una cosa: que tú no crees lo que la Biblia dice y tampoco crees en nuestro Señor Jesucristo y todo lo que hizo a tu favor. Pero si tú crees, entonces tú vas a practicarlo. Cuando tú sigues viviendo tu vida antigua, entonces eso quiere decir que tú no crees que Cristo dio su vida para el perdón de tus pecados. Porque cuando crees, entonces en primer lugar confiesas tus pecados y en segundo lugar te vas a apartar. ¿Estás haciendo eso? Porque hay muchos que dicen ser cristianos, que lo han confesado, que van a fraternidades, que van a congresos, que van a discipulado, que oran, que cantan, que tienen células en su casa, que evangelizan. Y pueden decir mucho, y algunos incluso están en el ministerio, y algunos están predicando y llevan años, pero nunca se han apartado de sus pecados ocultos que tienen. Un día predican y al día siguiente están hablando maldiciones. Un día están bendiciendo y levantando las manos hacia Dios, pero el otro día están peleándose con el hermano y la hermana. Cuidado. Tu mente no ha sido transformada. ¿Por qué? Porque estás tratando de hacer bien al que te hace bien, como la gente del mundo, cuando la Biblia dice que tenemos que hacer con nuestros enemigos. Ahí está. Y si son jóvenes, muchas veces se portan desobedientes a los padres. Quieren cantar a Dios, quieren hacer esto, quieren hacer aquello, pero no se someten a los padres. Su mente no ha sido cambiada, no ha sido renovada. Necesitas arrepentirte. Un día orando y leyendo la Biblia en la iglesia, al día siguiente difamando e injuriando a su hermano, al pastor, a los líderes. Y muchas veces hablando del don de sospecha, porque ni siquiera hablan muchas veces cosas de verdad, sino yo creo. Y yo creo, vamos, para no mencionar más, yo creo que el pastor está haciendo eso. Están hablando de un don de sospecha, no están hablando de algo que les conste. Significa que no ha habido arrepentimiento. Porque uno tiene que hablar aquello que sabe, no que alguien le dijo, que usted es testigo de lo que está pasando. Y muchas veces con ese don de sospecha, que mejor dicho se llama chisme,
lo practican. Van a la iglesia, levantan las manos y quieren, y trabajan en una cosa y trabajan en otra cosa, pero el chisme no lo han dejado. Y tienen años practicando lo mismo y no quieren apartarse de su pecado. Y eso lo único que significa que no han nacido de nuevo. Porque nunca alcanzó la misericordia de Dios, por consiguiente no es salvo. Porque tiene que confesar y apartarse. Pero si no se aparta, la misericordia no llega. Y si no llega la misericordia, entonces no hay perdón de pecados. Es muy claro de entenderlo, no es muy difícil. Hagas lo que hagas en la iglesia, si no te has apartado de tus pecados, si sigues haciendo tranzas, si sigues prestando para no devolver, si sigues hablando con falsedad en tu corazón, si sigues mintiendo compulsivamente, si pones excusas para no servir y comprometerte con el Señor, si siempre tratas de sacar ventaja o beneficio, no importa de hundir a tu prójimo, si oras o cantas y lo haces bien, pero sigues sin apartarte de tu pecado. Digo oras o cantas, pero puede ser cualquier cosa que estés haciendo, pero sigues sin apartarte de tu pecado, nunca vas a disfrutar del reino de Dios en tu vida, y tampoco sabrás cuál es la voluntad perfecta en tu vida, y tampoco no tienes perdón de pecados. Pero si me dijeran que yo confesara y que mis pecados serían perdonados de inmediato, si yo me confieso, tú confiésate nomás y tus pecados de inmediato se van a borrar. El Señor te perdona de inmediato. Te mintieron. Como dicen acá en México, te vieron la cara. Porque tienes que confesarlo, pero la otra parte es apartarte de tus pecados. ¿Sí? Acabamos de leerlo, ¿sí o no? O sea, no es un invento mío. Usted lo acaba de ver. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si soy ujier en la iglesia. ¿Con esto ya lo tenemos? ¿Dice eso? Si yo voy a la iglesia todos los días, ¿dice eso? No, ¿verdad? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Tú dices que conoces a Dios? Demuéstralo, guardando sus mandamientos. Si no guardas los mandamientos de Dios, entonces no lo conoces. Y un día cuando estés a la presencia de Él te dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. ¿No dice eso la Biblia? Sigue hablando ahí en 1 de Juan. Vamos al versículo 4. El que dice, yo lo conozco, o sea, yo soy cristiano, y cosas por el estilo, ¿verdad? Y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino. Cristo no está en él. Y si Cristo no está en él, es con toda seguridad que no es salvo. El que no guarda los mandamientos es mentiroso cuando dice que soy cristiano. Sus mandamientos son claros. No sé, no necesita mucho explicación, está bastante explícita la Biblia. Sigamos en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, que hay un pero, fíjese. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo guarda su palabra? Obedeciendo lo que dice. Soportaos unos a otros. Y si tú no lo soportas, no estás guardando su palabra. Estoy hablando de eso, pero podría hablar, pues hay mucho, ¿cierto? Hay mucho. Si no guardas, ¿qué es guardar? Meterlo bien ahí en la gaveta de la palabra de Dios. No.
El que no obedece, el que no pone en práctica su palabra. ¿Ok? Pero el que guarda su palabra dice, en este verdaderamente, dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que somos salvos. Porque estamos guardando su palabra. El que dice que permanece en Él, ¿qué debe pasar? Debe andar como Él anduvo. Yo te pregunto, ¿cómo está tu caminar? ¿Al igual que Cristo? ¿Está igual que Cristo? ¿Lo estás imitando? ¿Estás siguiendo los pasos del Maestro? Yo te pregunto, tú tienes que, no te voy a decir levanten la mano, pero usted cada uno. Se sabe entonces que una persona está en Cristo cuando guarda su palabra en la iglesia y fuera de la iglesia. No es cristiano que dice, yo soy cristiano. No. Yo tengo ministerio. No. Guarda su palabra. Si dices que eres cristiano, entonces debes andar como Cristo anduvo acá. ¿De qué sirve que guarde su palabra cuando yo voy a la iglesia? Porque acá en la iglesia todo el mundo son santos. ¿Cierto? O por lo menos eso parece. Pero cuando voy al trabajo y de repente estoy en la oficina mirando las piernas de la secretaria. O a mi novia le ando tocando. Si no soy esposo, no puedo estar tocándole a esa mujer. ¿De qué sirve? Si soy soltero y voy y me acuesto con uno y con otro, pero en la iglesia sí yo pretendo y tengo una máscara y estoy hablando de esos pecados, pero hay otros pecados todavía que son más imperceptibles, pero igualmente te condenan. La mentira, la pereza. Pues podría mencionar muchos. Porque muchas veces vemos lo escandaloso, pero hay pecados que dicen más pequeños, pero igual. Si usted va a Apocalipsis, cuando comienza a hablar sobre los que van a ir al lago de fuego, dice, comienza, pero los, ¿qué? Cobardes. Pero nadie juzga a los cobardes, ¿sí o no? Pero los cobardes están a la cabeza. E incrédulos, los mentirosos, los fornicarios, y comienza ya toda la lista, ¿verdad? Pero fíjese, ¿quién juzga a los cobardes? Nadie. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene que tener cuidado en eso. Entonces, se tiene que guardar su palabra constantemente. No cuando llego a la casa del Señor, no cuando llego acá para vivirlo en la iglesia frente a los demás hermanos, es para vivirlo las 24 horas. Y como para que no quede duda, leamos el versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, guardar la palabra es la primera muestra de que tú permaneces en Él. Cuando andas por la calle, ¿te pareces más a Cristo o más al mundo? A los muchachos, tus publicaciones en Facebook se parecen a Cristo. ¿Tú crees que Cristo publicaría lo que tú publicas? Porque a veces insensatamente publicas. Ves algo que te gusta y me gusta y lo compartes y ni siquiera sabes lo que dice. Tontería y media está distribuyéndose por internet. Lo veo, me da tristeza, pues hasta pereza me da comentar. ¿Eres tú prudente? Porque si no eres prudente, no estás demostrando el carácter de Cristo. Él tuvo prudencia. ¿O no es cierto? Y lo vemos. Entonces, aquí tienes que ir comparando. ¿A qué te pareces? ¿Tu forma de hablar se parece a Cristo? ¿O te salen de repente sapos y culebras, ajos y cebollas?
Pero algunos de repente no hablan tan alto, pero hablan en doble sentido. Cuidado. Acá estás sentado muy bonito, pero afuera estás mirando a quien no te corresponde mirar. Y te pareces al mundo. Te sometas a tus padres o te pones al tú por tú, cuando la Biblia te enseña que hay que someterse a los padres, hay que honrarlos. Yo conozco muchos, no sé acá, pero conozco muchos muchachitos que una vez que comenzaron a trabajar se creían la gran cosa porque le daban apenas 5 pesos a la mamá. ¿No conoce usted así? Conozco muchos, parecen hijos del diablo, parecen jóvenes del mundo. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Yo pregunto. Pues sí. ¿Para qué nos hacemos? ¿O no ocurre acá en México? ¿O eso solamente ocurre ahí en el Perú? Porque en el Perú sí ocurre eso. Y les digo porque yo conozco. O sea, yo no nací ayer. Yo conozco todo esto. Entonces, ¿te pareces a lo que dice la Biblia o te pareces a los jóvenes del mundo? Y andas reparando por cualquier cosa que los padres te digan. Es lo que hacen la gente, los jóvenes del mundo. ¿A quién te pareces? ¿A Cristo? Cristo dice que se sometió a sus padres. Hablo de Cristo. ¿No dice que se sometió? Sí. ¿Tú te sometes? Estoy hablando de los jóvenes, porque ya hablé de repente de los grandes, pero también de los jóvenes. Se tiene que ver eso. La imagen de Cristo se ve reflejada en ti. Y hay padres que digan, yo quisiera que mi hijo o que mi hija se parezca a él o a ella. ¿Dicen eso de ti? O no marcas diferencia porque te comportas igual que los de tu cuadra, o de tu colegio, de tu escuela, de tu trabajo, de tu universidad. ¿Te pareces a Cristo verdaderamente? ¿Te vistes con compostura o te vistes de tal forma que los hombres, de repente, hablando de las muchachas, en la calle te quedan mirando y hasta den vuelta para poder? Pareciera que está vendiendo su carne. ¿Cuál es la imagen que refleja tu vida? ¿Te pareces más a Cristo? ¿O te dejas llevar por lo que de repente la novia te dice o el novio te dice? ¿Te pareces más a Cristo o tienes una identidad sexual corrompida? ¿Sí entienden eso, no? No necesito explicar demasiado. ¿A quién te pareces más? ¿A Cristo o a los artistas de la televisión? ¿Te pareces más a Cristo o haces lo que tu jefe del trabajo te dice, sabiendo tú que no le agrada a Dios? ¿A quién te pareces? No me tienes que contestar. Estoy hablando de diferentes situaciones, pero tal vez no alcance el tiempo para mencionar todas las circunstancias que se pueden dar. Pero tú entiende a quién te estás pareciendo. ¿Cuál es la imagen que tú reflejas en tu vida? La imagen de un avaro, del codicioso, del preocupado por los problemas, del intolerante. ¿O se refleja la paz de Cristo en tu corazón? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O en tu vida hay ese gozo a pesar de las pruebas y de la abundancia que proviene de Dios. ¿Cuál es la imagen que tú estás reflejando? Porque tú no tienes que ir diciendo y ponerte un cartel, yo soy cristiano. Pero eso se ve. Porque la gente del mundo destaca rápidamente que hay algo diferente en nosotros. ¿O será que nadie se ha dado cuenta que tú eres diferente a los demás porque eres igual que todos los de tu cuadra? Quisiera que me acompañen a 2 Corintios 5, 17.
De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva. Las cosas viejas han pasado para ti verdaderamente. Algunos dicen, es que yo ya no tomo, antes tomaba y ahora no tomo. No creo que es lo único. Ya te mencioné que hay muchísimas otras cosas. Las cosas viejas pasaron. Aquí, todas son hechas, todas. Una nueva criatura se nota que es nueva, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? ¿O no? Claro. Pues mi forma de hablar ha cambiado, mi forma de vestirme ha cambiado, mi forma de expresarme ha cambiado, mi comportamiento ha cambiado. Porque ha ocurrido un verdadero arrepentimiento en mi vida. Una verdadera metanoia, y he cambiado mi forma de pensar. Ya no practico las cosas que antes practicaba, porque las cosas viejas ya pasaron y todas han sido hechas nuevas, y soy nueva criatura porque he nacido de nuevo. ¿Tú puedes decir eso? No estoy hablando de seres perfectos, sino que pueden pecar, pero no somos ya como antes. Ahora sentimos tristeza cuando pecamos y nos arrepentimos y nos apartamos de nuestro pecado, porque si estoy en Cristo se tiene que notar que soy una nueva criatura. Tiene que haber un cambio en mi vida y todos deben percibirlo, todos se tienen que dar cuenta que soy diferente. No es de aquellos cambios en los cuales dices que cambios, pero que nadie ve ese cambio. Solamente tú ves ese cambio. No es así. No te engañes. No has cambiado nada. No has nacido de nuevo. Porque no hay una muestra de verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, todos se darán cuenta que tú eres una nueva criatura. Que hay algo nuevo en tu vida. Que hay algo nuevo en tus labios, en tu boca, en tu forma de expresarte. Que hay algo nuevo en tu forma de pensar. Y cuando yo soy una nueva criatura, todos se van a dar cuenta. Pero empezando acá, porque acá hay autoridades que Dios ha puesto, y yo me debo someter a esas autoridades. Ya no hago lo que se me da la gana, yo tengo que someterme en el orden que hay. ¿O no es cierto? ¿Quién cree que puso a los sugieres, por ejemplo? ¿Cree que lo puso el pastor? Yo recuerdo allá cuando estábamos en Estados Unidos, había personas que cuidaban el estacionamiento. Hermano, por favor, se estaciona allá. No, es que yo quiero acá. Es que acá no puede estacionarse. Pero ¿por qué no? Si está libre. Tenían que darle toda la explicación y se ponían a discutir. Uno que se arrepintió se somete a la autoridad. ¿No dice eso la Biblia? Someteos a las autoridades terrenales, pero también dentro de la iglesia. Seculares, quiero decir, y también dentro de la iglesia. Me someto en todo. La esposa arrepentida se somete, como dice la palabra, al varón. Y el varón arrepentido debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa, tratarla y amarla como Cristo ama a la iglesia. O sea, eso es un verdadero arrepentimiento. Porque cuando no hay un verdadero arrepentimiento, pues se ve. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces se tiene que notar. Hace tiempo les conté una historia de un trabajador que llegó tarde a su trabajo y el jefe le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué llegas tarde? Y el trabajador dice, no, pues estuve cruzando acá, aquí en la avenida, aquí en Cerámica, y me atropelló el tren. Y el jefe sorprendido le dice, ¿en serio? ¿Te atropelló el tren de verdad? Sí, le dice, yo estaba viniendo, iba a llegar a tiempo, pero el tren vino y me atropelló. Entonces dije,
Oye, qué extraño, le dice, porque tú llegas como si nada, no te veo ningún rasguño, no te veo ninguna raspadura, porque si te hubiera atropellado ese tren, ¿sabes qué? Te mataba. Y Jesucristo es mucho más poderoso que ese tren que pasa por abajo, ¿sí o no? Y si tú tienes un encuentro personal con Cristo, no vas a ser la misma persona, te va a dejar una nueva criatura, una huella que va a marcar tu vida para siempre. ¿Está esa huella presente en tu vida?